Hermanos en Cristo y amigos todos, otra vez una cordial y afectuosa bienvenida a este momento, un momento santo. ¿Por qué nos sentamos frente a la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, para estudiar un tema importante? Oro al Señor porque el Maestro que Él nos ha dado para que nos enseñe su verdad revelada en este libro, la Biblia, las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo abra nuestras mentes, abra nuestros corazones e ilumine nuestros entendimientos para que podamos comprenderla bien y al mismo tiempo recibirla no como palabra mía, sino como en verdad es la palabra de Dios. Yo solo soy un medio que el Señor usa para enseñar su palabra, exponer su palabra, y espero que el Espíritu Santo, tanto en ustedes como en mi persona, esté activo, iluminándonos y abriendo nuestros entendimientos para comprender bien la palabra de Dios. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que usted nos da, Padre, de sentarnos frente a su palabra, abrir la Sagrada Escritura para estudiar el tema que usted ha puesto en mi corazón, que yo sobre el cual yo hable en esta ocasión, que yo enseñe con la asistencia del Espíritu Santo. Padre bendito, que su palabra, la leche espiritual sana, en esta noche nos alimente bien, nos alimente nuestra fe, fortalezca nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y aporte para crecer un poco más en nuestra santificación personal. Oro en el nombre todopoderoso de Jesucristo, el Salvador poderoso y eterno de nosotros los pecadores. Amén. Amén. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 14, y leemos el versículo 16. Juan capítulo 14, el versículo 16. Juan 14, el versículo 16. Dice el Señor Jesús: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El tema de este estudio en esta noche es lo que dice el Señor aquí, el otro consolador. Vamos a hablar entonces sobre el otro consolador. Bien, comenzamos por una pregunta importante. ¿Quién es el otro consolador? ¿Quién es? Vamos a leer en Juan 14, 16 al 17 y tendremos la respuesta. ¿Quién es el otro consolador? Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. A la luz de lo que hemos leído, ¿quién es el otro consolador? El otro consolador es el Espíritu Santo. Es el bendito Espíritu Santo del Padre, del Hijo, Jesucristo, hermanos.
El otro consolador, el Espíritu Santo, dice la palabra que es el Espíritu de verdad, 14 y el versículo 17, la primera parte, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Entonces el otro consolador, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. El otro consolador, el Espíritu Santo, es el mundo no lo ve. Miren lo que dice en el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Es que el Espíritu Santo no es un ser corpóreo o no tiene un cuerpo como nosotros. Él es espíritu y por eso nosotros no podemos ver al Espíritu Santo. El mundo no lo ve. El Espíritu Santo es invisible a los humanos, entonces, mis queridos hermanos. Es invisible a sus ojos, a mis ojos y a los ojos de todo ser humano. Ahora bien, una vez que identificamos quién es el otro consolador, ¿no? Hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es la relación del mundo con el Espíritu Santo, el otro consolador? ¿Cuál es la relación del mundo, o sea, de los hombres incrédulos? ¿Cuál es la relación del mundo con el Espíritu Santo? Dice, el mundo no lo puede recibir. Mire, así dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo, o sea, los pecadores, no pueden recibir al Espíritu Santo. El mundo no lo puede ver porque Él es espíritu. El mundo no lo conoce, dice aquí el texto, porque no le ve ni le conoce. ¿Y qué ocurre con los creyentes y discípulos de Cristo? Ellos conocen al Espíritu Santo. Los discípulos de Cristo, los creyentes en Cristo, ellos sí conocen al Espíritu Santo. Y otra cosa muy importante, el Espíritu Santo mora en los discípulos de Cristo. Fíjense, la última parte del versículo 17. Pero vosotros le conocéis, o sea, los discípulos de Cristo que creen en Cristo. ¿Y por qué lo conocen? Porque mora con vosotros. El Espíritu Santo en esta ocasión mora con los discípulos de Cristo. Y otra cosa, dice el Señor, y estará en vosotros. El Espíritu Santo estará en o dentro de los discípulos y creyentes en Cristo Jesús. Expliquemos esto. Mientras Cristo está en la tierra con sus discípulos, el Espíritu Santo está con los discípulos de Cristo. Y cuando Cristo sea llevado al cielo, el Espíritu Santo estará en o dentro de los discípulos de Cristo. Hermanos, cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino a él en forma de una paloma, como una paloma. Mateo capítulo 3. Leamos en Mateo el capítulo 3 y leemos desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Mateo 3, 13 al 17. Mateo 3, 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y escucha. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Noten, y vio al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo, que descendía como paloma, es un símil, una comparación, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren, cuando Cristo fue bautizado por Juan en el Bautista, el Espíritu vino como una paloma y se posó sobre el Señor. Por esto entonces el Espíritu Santo estaba con los discípulos de Cristo. Sí, estaba con los discípulos de Cristo, porque el Espíritu Santo vino sobre Cristo cuando salió del bautismo como una paloma. En Cristo estaba, y con Cristo estaba el bendito Espíritu Santo. Por eso, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, vino con el Espíritu Santo asistiéndolo, acompañándolo. Ahora, luego que Cristo fue llevado al cielo, el Espíritu vino a estar permanentemente en los discípulos de Cristo. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículos del 1 hasta el versículo 4. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los creyentes, los discípulos de Cristo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y escuchen y lean conmigo. Y fueron todos los reunidos, los discípulos fueron llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mientras Cristo estaba aquí en la tierra y el Espíritu Santo estaba en Cristo, y con Cristo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que estaba en Cristo y con Cristo, entonces por eso el Señor dice: el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que está con vosotros, en la persona del Señor Jesucristo, y estará en vosotros. Eso ocurrió en el día de Pentecostés. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, los discípulos de Cristo. No solamente está con nosotros, está dentro de nosotros. Leamos esto en la carta a los Romanos, capítulo 5, Romanos 5, 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, escuchen, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, noten, por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Y aquí Pablo está recordando el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y llenó con su presencia santa, divina, a todos los discípulos. En Romanos capítulo 8, leamos los versículos 9 al 10. Romanos 8, 9 al 10. Dice Pablo a los discípulos o creyentes en Cristo de Roma: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, hablando con mayúscula, el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, hermanos, cuando el Maestro Jesús habla así, el otro Consolador, dice que sus discípulos tienen todavía el Consolador, y el cual es el Consolador que ellos tienen todavía. Es el Señor Jesús, que no había muerto, no había sido llevado al cielo. Cristo consoló, por ejemplo, a María y a Marta, hermanas que vivían en Betania, porque Él era el Consolador presente, encarnado, y Él cumplía esa función de Consolador. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 11, y leemos desde el versículo Juan 11, y leemos desde el versículo 28. Dice, leemos en el versículo 11, 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó María a su hermana diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice la palabra, ¿no? Jesús lloró. El 38 dice en la palabra del Señor: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto,
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo de desatarle y dejarle oír. Mientras Jesús estaba aquí en la tierra, era el consolador para nosotros los discípulos. Y siempre Él anduvo consolando a los enfermos, a los afligidos, a los que lloraban. Y aquí vemos un caso donde Él cumplió la función de consolador, consolando a las hermanas María y Marta. ¿Y de qué manera los consoló? En primer lugar, identificándose con el dolor de ellas. Y así como ellas lloraban por su hermana muerta, el Señor también lloró junto a ellas por Lázaro, el discípulo al que Él amaba. Y la consoló finalmente, resucitando o volviendo a la vida a su hermano Lázaro. Y el Señor dice, vamos a ver en Juan 14, dice, y 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y cuando dice otro consolador, Él está identificándose como el consolador presente y activo de los discípulos de Él, tal como lo hizo con María y Marta y tantos otros que Él consoló. Ahora, es necesario que veamos este detalle. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dicen los entendidos en idioma del griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, que esta palabra otro, en el original, lleva esta idea: otro igual. Otro igual. Entonces, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro igual a mí. Yo he sido vuestro consolador mientras estoy aquí, pero el Padre enviará otro consolador igual a mí, que será consolador de ustedes como yo he sido y soy de ustedes mientras estoy en la tierra. Así que aquí tenemos este punto muy importante, ¿no? ¿Quién es el otro consolador? Además de Cristo, el otro consolador es el Espíritu Santo. Que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, el Espíritu que estaba en Cristo, Espíritu Santo que estaba en Cristo, estaba con ellos. Porque Cristo, en quien moraba el Espíritu Santo y estaba con él el Espíritu Santo, pero la promesa es: el Padre os dará otro consolador igual a mí, que los consolará como yo los he consolado. Es interesante, ¿no?, esta reflexión exegética. Muy bien, una vez que hemos visto que el otro consolador, el Espíritu Santo, igual al consolador Cristo, veamos este otro punto: las obras del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? Consolarnos en todas las aflicciones que el mundo nos da. Vamos a leer en Juan 16, el versículo
Juan 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Sí, en este mundo nosotros, los discípulos de Cristo de ayer, de hoy, de mañana, en este mundo vamos a tener muchas aflicciones por causa de enfermedades, por causa de persecuciones, por causa de accidentes, por causa de predicar el Evangelio, por causa de no negar a Cristo y siempre identificarnos como cristianos. Bueno, tantas son las causas que nos afligen, y en el mundo vamos a tener aflicciones. Y leamos en esta relación segunda carta a los Corintios. En el capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 5. Segunda carta a los Corintios 1, 3 al 5. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Noten, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Atención, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El otro consolador, el consolador igual, el mismo, como el mismo Jesús, dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y hermanos en Cristo, como el Espíritu Santo nos consuela en todas las aflicciones que el mundo nos da. ¿Saben cómo? Trayendo a la mente nuestra todas las tribulaciones, aflicciones que pasó nuestro Señor Jesús. Sí, lea los evangelios o leamos los evangelios y veamos que desde su nacimiento hasta su muerte, nuestro Maestro sufrió, tuvo tribulaciones desde su nacimiento hasta su muerte, hermanos. Y entonces, cuando nosotros vemos, leyendo los evangelios, las tribulaciones, aflicciones que el mundo le dio, con la mayor aflicción morir en una cruz, clavado en una cruz, entonces eso el Espíritu Santo lo usa para consolarnos. Si el Señor, que no era pecador, fue tratado como un pecador en vida y hasta en la muerte, pasó por tribulaciones y Él venció las tribulaciones que el mundo da. Al ver eso, al leer eso, eso nos anima y eso nos pone paz y eso nos pone consuelo, ¿verdad, hermanos? Muy bien, otra obra del Espíritu Santo es enseñarnos las cosas de Cristo. Juan 14, vamos al Evangelio según Juan 14 y leemos el versículo 26, 14, versículo 26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estamos leyendo en
Juan 14, el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aquí está. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, una obra del Espíritu Santo es enseñarnos las cosas, es enseñarnos todas las cosas que el Señor Jesús habló. Y junto con eso, recordarnos todo lo dicho por el Señor Jesús. Miren, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas sus enseñanzas, toda su sana doctrina, todo. La función del Espíritu es enseñarnos las cosas de Cristo y enseñarnos todo lo que el Señor, o todas las enseñanzas que el Señor impartió a nosotros mientras estábamos en la tierra. Otra obra del Espíritu Santo es vivificar nuestros cuerpos mortales. Vamos a leer en el Evangelio, en Romanos, carta a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 11. Romanos 8, 11. Dice el apóstol Pablo: y si el Espíritu, con mayúscula, para referirse al Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, noten, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo creo que el verbo vivificar en futuro, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales, debe ser entendido presente y también futuro. Este cuerpo en el que mora el pecado ha matado la vida espiritual y ha traído enfermedades al cuerpo, debilitamientos al cuerpo y cosas por el estilo. Y el Espíritu que mora en nosotros nos vivifica. ¿En qué sentido? Nos da fuerza, nos da energías, nos da fortaleza para seguir en pie, viviendo para Dios y sirviéndole a Dios. La fuerza física que usted tiene, que yo tengo, nos la da Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero también este vivificará debe ser entendido con futuro, hablando de la resurrección de los muertos. Cuando venga el Señor con su poder, con el Espíritu Santo, va a darnos un cuerpo semejante al cuerpo glorificado con el que Cristo resucitó. Ese cuerpo ya no muere, ya no se debilita, ese cuerpo ya no se enferma. Entonces, una de las obras del Espíritu Santo es vivificar nuestros cuerpos mortales. Darnos fuerza, darnos vitalidad, darnos energía ahora a este cuerpo que es un cuerpo debilitado por causa del pecado que entró en el mundo a través de Adán. Pero también ese mismo Espíritu Santo que ahora en este cuerpo, a este cuerpo que estaba debilitado, que se enferma, este cuerpo que a veces no tiene fuerzas, es azotado por las enfermedades que debilitan el cuerpo.
Los que tienen al Espíritu Santo morando en ellos ahora, el Espíritu los sana, le da fuerza, le da energía, le da vitalidad. Y ese mismo Espíritu Santo, cuando venga, nos resucitará, dándonos un cuerpo semejante al cuerpo glorioso con el que el Cristo resucitó al tercer día entre los muertos. Vamos a ver otra obra del otro Consolador, del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8 y el 12 y 13. Romanos 8, 12 y 13. Dice Pablo, Romanos 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu, o sea, por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cuál es una obra más del Espíritu Santo? Hacer morir las obras de la carne. Hacer morir o matar las obras de la concupiscencia, del mal, del pecado que todavía mora en nosotros. Y esa concupiscencia, ese mal o ese pecado que aún mora en nosotros, pone en nosotros malos deseos. Está activa dentro de nosotros poniendo malos deseos. Pero cuando seguimos al Espíritu, vivimos en el Espíritu Santo mata, hace morir las obras de la carne, los malos deseos del pecado que aún moran en nosotros, y entonces no los hacemos, no los realizamos, mis queridos hermanos. Hacer morir las obras de la carne. Otra obra del Espíritu Santo es guiarnos como hijos de Dios que somos. En la carta a los Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu, estos son hijos de Dios. La Biblia dice que por la fe en Cristo hemos sido adoptados hijos de Dios. Entonces, adoptados hijos de Dios por fe en Cristo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que esté en nosotros y Él nos guíe como hijos de Dios que somos. Los hijos de Dios tenemos un camino trazado por Dios. Y ese camino está expresado en las Sagradas Escrituras, en sus preceptos, en sus mandamientos. Mis queridos hermanos, entonces, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces nosotros vamos a andar en obediencia, guardando los preceptos, los mandamientos, la palabra del Señor. Entonces vamos a andar en los caminos justos, santos y verdaderos de Dios. Entonces, quien nos guía no van a ser nuestros pensamientos, quien nos guía como en los caminos del Señor no van a ser nuestros profesores, nuestros amigos, nuestros padres. Cuando nosotros somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo, Él nos guía conforme a la voluntad de Dios. Él nos guía en la voluntad de Dios, en los caminos de obediencia a la palabra de Dios. Otra obra del Espíritu Santo es dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ver, Romanos 8:16. Romanos 8:16.
El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, a veces hay situaciones en que vienen dudas en cuanto a nuestra relación con Dios. Una de las dudas que el diablo pone es a veces que no somos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios, y porque soy un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿por qué me suceden tantos problemas? ¿Por qué estoy enfermo y siempre enfermo? ¿Por qué he perdido mi trabajo? ¿Por qué me vienen tantos males? Y cuando usted comienza a dudar y a pensar de esta manera y cuestionarse si realmente usted es un cristiano, es el Espíritu Santo, le da testimonio, viene a su corazón y usando las Escrituras le dice: sí, tú eres hijo de Dios, aunque estás enfermo, aunque has perdido tu trabajo, aunque todos te utilizan, te maltratan por ser cristiano, tú sí eres un hijo de Dios. Y entonces usted levanta su ánimo y muchas veces tiene que pedirle a Dios perdón: Padre, por haber estado dudando de mi condición de hijo de Dios. Gracias, porque tu palabra, el Espíritu Santo usando tu palabra, hablando a mi corazón, me ha dicho que yo sí soy hijo de Dios. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. Efesios 1, 11 al 14. En Él, o sea, en Cristo, Efesios 1, 11. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en Cristo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra obra del otro Consolador, del Espíritu Santo, es sellarnos como una posesión de Dios. Dice la palabra: fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Y hay aquí una palabra muy interesante. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Cuando se hace un negocio, yo me acuerdo que cuando estaba en Loja, fuimos a hablar con un abogado dueño del terreno donde queríamos construir el templo de cristiano en Loja. Hablamos con el abogado, el doctor abogado. Hablamos del asunto, en cuánto nos vendía el terreno. En ese tanto era sucre, pero era fuerte, 300,000 sucres, era bastante plata, que estaba más allá de las posibilidades económicas de la iglesia porque era pequeña. Y entonces, bueno, yo le dije: doctor, vamos a comprar el terreno.
Y entonces él me miró y a los otros hermanos que andaban conmigo, pero quiero que ustedes me den unas arritas que me garantizan que ustedes van a hacer el negocio. Arritas, o sea, arras. Es un abogado y sabía lo que estaba hablando. ¿Qué era lo que nos decía el abogado cuando le pedía que le diéramos unas arras, unas arritas en cuanto al negocio? Es que le diéramos una cantidad de dinero que le garantizaba a él que ese terreno lo íbamos a comprar. Entonces reunimos la cantidad de dinero, se la dimos al doctor y comenzamos el trámite de comprar el terreno. Entonces las arras siempre es la idea de algo que se da en anticipado y que asegura que eso que se da por algo es cierto, es seguro, es verdad. Entonces, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, o sea, hemos sido marcados por el Espíritu Santo como una posesión de Dios. El sello del Espíritu Santo indica que usted y yo somos una posesión de Dios ahora. Somos una pertenencia de Dios. ¿Y cuál es la arras de que somos una pertenencia de Dios? Es el Espíritu Santo que nos ha dado y que mora en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios y gloria a Dios por esto. Bien, ahora quiero que veamos este tercer y último punto sobre el tema del otro consolador. Tratos que merece el Espíritu Santo, el otro consolador, trato por usted, por mí y por todos los creyentes en Cristo. Leamos en Hechos 5. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 5. Hechos 5, 1 al 5. Leemos, hermanos, Hechos 5 del 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró o murió, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. En este pasaje aprendemos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Está claro? Miren, no has mentido. En el versículo 3 dice, el 3 dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y en el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ya? Entonces, la verdad que aprendemos aquí es que el Espíritu Santo es Dios, es divino, como lo es el Padre y como lo es el Hijo Jesucristo. Entonces, porque el Espíritu Santo es Dios como el Padre y como el Hijo Jesucristo, ¿cómo debemos tratarlo? En primer lugar, no debemos mentirle. Ananías y Zafira, con lo que hicieron, mintieron al Espíritu Santo, que es Dios. Nosotros no debemos mentirle al Espíritu de Dios. No debemos decir y hacer cosas que no son la verdad y no son conforme a verdad. Porque el Espíritu Santo es Dios
no debemos entristecerlo. Efesios, el capítulo 4 y el versículo 30. Efesios 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No debemos contristar al Espíritu Santo. Y nosotros contristamos al Espíritu Santo, según el versículo 26 de Efesios 4, cuando pecamos al impulso de la ira, con palabras o con hechos. Cuando hurtamos o robamos, cogemos lo que es de otro, lo ajeno. Nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando hablamos palabras sucias, palabras corrompidas, según el versículo 29. 31. Nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando mantenemos amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Recuerden el Espíritu Santo, que Dios está en nosotros y Él oye todo lo que decimos y Él ve todo lo que hacemos. Y cuando Él oye nuestro hablar, que no es santo, que no es de cristiano, y cuando Él nos ve reaccionar y tener un carácter y un accionar que no es cristiano, eso lo aflige, eso lo entristece al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios, no debemos mentirle, porque el Espíritu Santo es Dios, no debemos entristecerlo. Porque el Espíritu Santo es Dios, debemos adorarlo con nuestro espíritu y la verdad de nuestro corazón, mis queridos hermanos. Juan capítulo 4. Juan el capítulo 4, leemos Juan 4 y leemos los versículos 23 al 24. Dice el Señor, hablando con la mujer samaritana: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya hemos visto que Dios, el otro consolador, es espíritu. Y Él dice, el Señor Jesús, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, adorarán al Hijo y al Espíritu Santo con la verdad y sinceridad de sus corazones. Escuchen, hermanos, el Espíritu Santo tiene el mismo rango divino del Padre y del Hijo Jesucristo. Por favor, abran sus Biblias en Mateo 28. Mateo 28 y leemos versículos 16 al 20. 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde les había ordenado. Y cuando le vieron que hicieron a Cristo, le adoraron, porque el Cristo es Dios, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
en el nombre del Padre, y luego dice, y del Hijo, y del Espíritu. La conjunción y es una copulativa, une. Y aquí se habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están conjugados, están unidos, porque los tres son divinos, los tres son el mismo Dios. Y el Señor les promete que estará con sus discípulos, y aquí yo estoy con vosotros mientras cumplen la gran comisión todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo estará con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo, mientras estos cumplen la gran comisión a través y en la persona del Espíritu Santo, que es otro mismo, igual al Señor Jesucristo y igual al Padre. Y otra cosa más, no debemos resistir al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7. Esteban, hablando a los líderes religiosos de su tiempo, les dice, versículo Hechos 7:51, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído. Ahí está. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Las autoridades religiosas habían resistido o resistían siempre al Espíritu Santo, que les hablaba por medio de sus predicadores, por medio de la palabra de Dios, por medio de los anunciadores de la palabra de Dios, como él, que les hablaba la palabra de Dios, Esteban, y lo resistían y lo llevaron luego a la muerte y lo apedrearon, dice la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, otra cosa que no debemos hacer es resistir al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos habla por medio de la Biblia, nos habla a través de un siervo suyo que predica la palabra de Dios, nos confronta, nos exhorta, nos reprende, nos instruye, no resistamos, no cerremos nuestro corazón, no endurezcamos nuestros corazones contra la voz del Espíritu Santo que nos está hablando, que nos corrijamos y que dejemos de andar en los caminos malos en los que andamos. Bien, mis queridos hermanos, voy a terminar este estudio bíblico sobre el otro consolador leyendo el himno número 89. No es un himno que se conoce la letra, pero hermanos, escuchen las estrofas del himno número 89, Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, guía fiel de mi alma sé, vence mi debilidad, guarda mi inseguro pie y vuelve en gozo mi dolor. Tu divino y dulce hablar, paz divina en mi alma das y me invitas al hogar. Eres siempre amigo fiel en la tierra y en el mar, pues contigo no hay temor, ni a las sombras ni al pesar. Cuando teme el corazón, cuando ruja tempestad, viene a mí tu invitación, vamos juntos al hogar. Pronto el día de dolor para siempre pasará. Por ti, fiel consolador, mi alma al cielo entrando irá. Mientras oiga yo tu voz, no hay por qué temer vagar, pues me llamas con amor
Hijo, vamos al hogar. Señor y Padre Celestial, gracias por el otro Consolador, el Espíritu Santo que tú enviaste, para que esté con nosotros y en nosotros todos los días de nuestra vida en esta tierra, guiándonos, proveyéndonos, santificándonos, dirigiendo nuestros pasos en tus caminos santos, justos, santos y verdaderos. Gracias por este Espíritu Santo que nos consuela con la consolación de Cristo en todas las aflicciones y en todas las tribulaciones por las que pasamos en este mundo. Y Él nos consuela poniendo la paz de Cristo en nosotros y poniendo el gozo de Cristo en nosotros. Por eso también al Espíritu Santo lo adoramos con nuestros espíritus y la verdad de nuestro corazón, así como adoramos al Padre Celestial y al Hijo, el Señor Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, gracias por este momento que hemos pasado estudiando la doctrina bíblica sobre el otro Consolador, o sea, sobre el mismo Espíritu Santo que es el mismo Jesucristo, porque el uno y el otro son divinos. Espero que el Señor nos haya bendecido a todos y edificados a todos por medio de su palabra. Si Dios nos permite, el próximo domingo, 10 minutos para las 11, en la casa donde nos reunimos, la Iglesia del Dios Viviente, usted y yo y otros más que somos miembros de la Iglesia del Dios Viviente, tendremos el culto para adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para cantar al Padre, cantar al Hijo, cantar al Espíritu Santo, alabar y adorar a la Santísima Trinidad. La gracia del Señor lo bendiga a usted y amigos y a todos nosotros con la generosidad con que la gracia de Dios obra, los favores de Dios a favor nuestro. Que Dios les bendiga.